Ya para terminar nuestra sesión de video sobre la babesia, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento siempre debe ajustarse al estado clínico de cada paciente. Ejemplo, un paciente febril con temperaturas superiores a 39,5, aquel que no está comiendo, aquel que está bastante decaído, generalmente iniciar con una hidratación. Es un error grave cuando llegan a nuestro consultorio con fiebre iniciar con medicaciones como los AINES. Yo recomiendo una infusión rápida de líquidos las 2 primeras horas, con lo cual generalmente o en la gran mayoría de los casos logramos descender la temperatura entre 1 y 2 grados sin necesidad de recurrir a ninguno de los AINES. La hidratación del paciente es fundamental para evitar complicaciones. Hay que tener en cuenta que cuando el paciente llega con fiebre a nuestra consulta o lleva varios días decaído sin comer, es un paciente deshidratado. Casi nunca valoramos el grado de deshidratación que este paciente presenta. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar con la babesia es la falla renal aguda y complicaciones hepáticas. La falla renal aguda se produce generalmente porque se taponan las arteriolas a nivel del riñón. Uno, porque el eritrocito se vuelve más pesado debido a que lleva el parásito dentro, y dos, porque la babesia también induce una proteína similar al fibrinógeno que ayuda a que se taponen esas arteriolas. Si además de eso le sumamos el grado de deshidratación por la fiebre, sumamos el AINES que bloquea estas prostaglandinas y que induce fallas renales, todo se vuelve una sumatoria para generar una complicación mayor del paciente. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es muy importante que en los pacientes que presentan babesia valorar su función renal y hepática. Es decir, primero hidratamos bien el paciente, ya sean 12, 24 horas, tomamos pruebas hepáticas y renales, y si su hemoglobina es mayor a 8 gramos por decilitro, ahí sí iniciamos el tratamiento. Colocamos una dosis de dipropionato dimidocar, comercial a nivel casi mundial el Imisol. La dosis, que puede variar entre 5 a 7 miligramos, depende de la condición del paciente, de su edad y obviamente de los exámenes que hemos tomado con anterioridad. Debido a las reacciones que encontrábamos en muchos pacientes, tales como las náuseas, el vómitos, y en algunas no tan comunes como la hemólisis, que puede llegar a ser fatal posterior a la colocación del imidocar, casi nunca caemos en cuenta que en el momento que el medicamento entra en el organismo empieza a destruir la babesia. Pero al igual que se destruye la babesia, se destruye el glóbulo rojo, dando lugar a la eliminación de sustancias muy graves que pueden causar reacciones muy fuertes en el organismo. A manera de prevención, nosotros instauramos un protocolo, una dosis de dexametasona y una dosis de ondansetrón. Esto lo que trata de hacer es ayudarle al paciente a que no tenga todos estos efectos secundarios que son indeseables, tanto obviamente para nosotros como para el propietario. Es muy importante tener en cuenta que los cachorros menores de 6 meses, donde su frecuencia cardíaca es alta y que el imidocar es un parasimpático mimético que nos puede causar disminuciones severas en la frecuencia cardíaca, debemos ayudarles con la aplicación también de atropina a la dosis convencional de 0.044 miligramos por kilo. Recuerden, eso sí, que solo lo hacemos en cachorros donde su presión arterial depende mucho de esa frecuencia cardíaca alta. A pesar de que en la imagen solo ven pinches o Yorkshire Terrier, realmente nosotros lo usamos en todos los cachorros. En la casa siempre mandamos tratamiento complementario. La doxiciclina, si bien no está aprobada como un antibiótico que protege o ayuda a controlar la babesia, se envía porque en muchos casos tenemos coinfecciones con otros parásitos y no lo sabemos. La babesia no está siempre sola, está generalmente asociada a una Ehrlichia o una anaplasma o a una dirofilaria. La doxiciclina nos ayudaría a mantener controlados
otros parásitos y ayudarle al paciente a evolucionar mejor. Además de eso, la doxiciclina es un buen antibiótico para infecciones urinarias y en muchos casos que deben tener en cuenta, si miran los parciales de orina, los pacientes con babesia presentan una bacteriuria que debe ser controlada. La prednisolona la mandamos siempre y cuando haya disminución de plaquetas. Es muy importante el uso de la prednisolona posterior en estos casos. Sin embargo, si el hemograma no presenta esa disminución de plaquetas y no presenta hemoglobinas muy bajas, la obviamos en esos casos. Siempre repetimos las dosis del Imidocar a los 14 y en algunas ocasiones o 21 días de aplicación. Me explico, hay veces colocamos 2 o 3 aplicaciones del Imidocar. Recuerden siempre que esto depende de cómo analicen los exámenes de sangre y dependiendo del comportamiento de la línea roja, la línea blanca y la línea plaquetaria, entonces tomamos la decisión de aplicar el medicamento. Por último, no olvidar la Babesia gibsoni. El dipropionato de Imidocar es un excelente y es el único medicamento que hemos usado durante muchos años que nos ayuda a controlar la Babesia canis. Pero ya hemos visto en Colombia de que hay unas babesias que no hemos podido tipificar porque no tenemos al alcance las pruebas diagnósticas como la PCR, que existe una babesia o pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento con Imidocar. Cuando tenemos un paciente que recae, vuelve a presentar los síntomas, pero aún así las pruebas como los extendidos periféricos salen negativos, es muy probable que estén enfrentados a una Babesia gibsoni. Para esta babesia debemos utilizar el comercialmente también conocido Berenil, diaminatacina, a una dosis de 3.5 miligramos. Hoy en día, después de haber perdido muchas batallas en contra de la babesia, hemos optado por combinar tratamientos. Hay pacientes que requieren o han hecho resistencia al tratamiento convencional. Entonces, muchas veces combinamos la diaminatacina con el Imidocar, haciendo intervalos de 7, 14, 21 días, dependiendo de la gravedad del paciente. Hay reportes de Babesia canis rossi descubiertas en el África, donde se empezaron a usar este tipo de combinación en tratamientos. Mi experiencia, más o menos alrededor de unos 2 años, donde he empezado a combinar estos tratamientos, es que funcionan siempre y cuando tengan mucho cuidado con el paciente, lo tengan valorado permanentemente en cuanto a sus pruebas sanguíneas de funcionamiento renal y hepático, y obviamente deben tener en cuenta que el Berenil es un medicamento que puede tener toxicidad neurológica. Ahí también hay que tener en cuenta algunas razas sensibles que son en la mayoría de estas razas, como los Pastor Collie, que tienen también ciertas sensibilidades especiales a los medicamentos como la ivermectina. Entonces, teniendo muy claro que el medicamento hay que usarlo con cuidado, se puede usar y hay veces es muy necesario usarlo en estos pacientes que aparentemente presentan una resistencia. Aquí terminamos nuestro primer tema sobre babesia. Los quiero invitar al Congreso Veterinario de León, que se realizará del 6 al 9 de septiembre de 2017. Ahí estaremos hablando de las enfermedades transmitidas por las garrapatas, como la babesia, tema que ya lo hemos discutido por este medio, la Ehrlichia, el anaplasma. Hablaremos de las complicaciones como las enfermedades hepáticas, las fallas renales, la coagulación intravascular diseminada, y tendremos un tiempo bastante largo para discutir sobre todo este tipo de enfermedades. Los invito a todos a este maravilloso congreso y nos veremos en septiembre.